Lo hemos titulado Juan III, pese a que vacilamos por algunos aspectos de la cuestión que sin duda se verán esta noche. Pero lo hemos titulado Juan III y a nadie se le escapa quién es Juan III, no es ningún papa en este caso, es Juan de Borbón, acaba de morir, es el llamado rey sin corona, y nosotros nos lo planteamos mucho en la clave antes de planteárselo a ustedes, o ante ustedes. Porque claro, de una persona de ese nombre, de esa regambre, que acaba de morir, rodeado de agiógrafos en este momento, agiógrafos que no siempre fueron los mismos, y felizmente hoy tenemos aquí gentes que sí estuvieron siempre a su lado, y que no necesitaron estos días demostrarlo tanto como otros lo demuestran, que son pues los advenedizos, ¿no? Pero la clave es un programa de debate, ustedes lo saben demasiado bien, y yo también, y nos quedábamos un poco con el remordimiento de conciencia de decir, bueno, no nos atrevemos a que se debata sencillamente la personalidad de Juan III, con todos los respetos para todo el mundo y pero para todas las ideas también, que se puede hablar de todo, hasta qué medida hay estabilidad, gobernabilidad, seguridad en un sistema como el que tenemos en este momento, si no se puede hablar de él como consecuencia de una persona, o si se quiere, o si no se quiere hablar de esa persona como consecuencia del sistema o viceversa. Y lo hemos planteado, y aquí estamos, y yo estoy seguro que todos nosotros vamos a quedar contentos los que estamos aquí, y ustedes también. En primer lugar, Torcuato Luca de Tena. Torcuato Luca de Tena, yo no quisiera leerle biografía porque las biografías de quienes hoy están aquí serían demasiado largas. Además voy a decir simplemente que es miembro de la Real Academia de la Lengua y de varias correspondientes de las academias americanas, que tiene varios premios nacionales, el de literatura, el de teatro, el Ateneo de Sevilla, el Espejo de España, que ha escrito numerosas novelas que ustedes sin duda conocen: La otra vida del capitán Contreras, Edad prohibida, La mujer de otro, Pepa Niebla, Embajador en el infierno, y que lógicamente ustedes también lo saben, pertenece a una familia, los Luca de Tena, que yo creo que se puede decir que de siempre toda la familia ha sido monárquica, con los matices que se quieran, fundadores de un periódico tradicionalmente monárquico, pero monárquico, y eso hay que subrayarlo esta noche aquí en la presentación, que siempre ha tenido la capacidad de ceder sus páginas aun en momentos difíciles a personas de otras ideologías, sobre todo desde el punto de vista literario o intelectual. Republicanos de todo tipo han escrito en ABC, dirigiéndolo el propio Torcuato Luca de Tena, por cierto, en algún tiempo. Es así. Así es. Y eso era difícil en algún momento. En el régimen anterior yo supongo que era un poco difícil a veces justificar la presencia de republicanos que incluso estaban en el exilio escribiendo en ABC, ¿no? ¿O no? O el prestigio de la casa, de la familia, la garantía de que eran los Luca de Tena, aunque Luca de Tena no ha tenido siempre facilidades para dirigir ABC, todo lo contrario. Yo procuré traer a algunos intelectuales del exilio y de la izquierda dentro de los límites de aquellos que no tuviesen responsabilidades morales o sangrientas. Pero evidentemente yo ayudé a algunos exiliados de fuera a que empezaran a entrar dentro del mundo intelectual español. Algunos tan evidentes como Madariaga, por ejemplo, otros como el profesor Duperier, otros como don Francisco Ayala, pero dentro de unos límites de la prudencia y de la discreción política, evidentemente. Me gustaría seguir preguntando al respecto, pero en fin, esto no es entrevista, basta con la presentación. Luego en el coloquio surgirá más cosas. Antonio García Trevijano ya ha estado en la clave. Últimamente se ha hecho más popular. Yo lo digo más popular porque Trevijano era muy conocido en el mundo político e intelectual hace ya muchos años, pero precisamente él ha abandonado un poco el mundo político. Él es notario de profesión, pero abogado en ejercicio de vez en cuando, no sé si habitualmente. Permanentemente. Pero digamos su momento álgido, y álgido tiene un doble sentido posible, su momento álgido ha sido precisamente cuando contribuyó a fundar la Plataforma Democrática, la Platajunta famosa, porque luego se unieron la Plataforma y la Junta Democrática, se formó la Platajunta y después fue el momento decisivo, yo creo, de García Trevijano desde el punto de vista público, no del suyo personal, que eso será otra cosa. Y
y después no fue precisamente muy bien quisto, yo creo que por ninguno de los grupos políticos. No sé si lo digo bien, pero yo creo que es probablemente así. Correcto. Probablemente porque Trevijano fue de los pocos que pensó que la transición no se debía hacer como se hizo, prefería la ruptura, yo creo, y de los muchos menos que se atrevió a decirlo. Pero yo espero que nosotros hayamos contribuido un poco con la clave. Su permanencia en periódicos últimamente, o su presencia en periódicos, a veces con seudónimo, y ustedes nos lo siguen muy a menudo, porque cada vez que ha estado en la clave nos mandan ustedes cantidad de correo. De modo que yo no sé si él está dispuesto, y esa sería la pregunta que le haría de presentación, a volver a la política activa. Yo creo que no. Tendrían que darse unas condiciones muy diferentes. Por ejemplo, si España entrara en la dinámica que está la sociedad italiana, probablemente sí volvería a la política. Pero sin esas condiciones no creo que mi aportación a la política sirva para nada. Es imposible fundar un partido. La actividad política en España se ha profesionalizado, se ha hecho permanente, no hay representación, hay una diputación permanente de los partidos, se ha repartido el Estado, se han repartido los poderes y todo está muy bien en la oligarquía política que hay en España y no se tolera que eso pueda ser alterado. Si en las elecciones hubiera una abstención muy grande, superior al 50%, probablemente obligaría a una revisión constitucional y eso podría ser un momento muy interesante. Ramón Páez es un, iba a decir viejo amigo, no tanto, pero en fin, por lo menos antiguo amigo, es abogado. Fue desde 1969 estrecho colaborador del conde de Barcelona, del muerto rey sin corona, de cuyo entorno político formó parte. Pero aparte de eso, él tenía ya también un pasado político, ha sido secretario general de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales. Con anterioridad, junto con Joaquín Garrigues y Antonio Fontán, había sido fundador del Partido Demócrata. Abandonó esta formación y fue después vicepresidente de Acción Ciudadana Liberal. En el 77 organizó en Santiago la Convención Liberal Española. De modo que es uno de esos liberales que ahora todo el mundo dice ser liberal, entonces debían ser menos, yo creo. Es uno de esos liberales que está en este momento sin partido, por cierto. A lo mejor es la mejor manera de ser liberal, no lo sé. Efectivamente, yo debo de poner comillas a lo que acaba de decir Antonio García Trevijano. Es muy difícil que con esta especie de bipartidismo imperfecto que se busca haya sitio y asiento para otros grupos y fundamentalmente para grupos que tengan una clara adscripción ideológica, ¿no? Es decir, este es un país en el que realmente parece consolidado un sistema bipartidista, desde luego imperfecto, como ya he dicho. No se concede ningún valor a la abstención, que es en este momento probablemente la única posibilidad crítica que frente al sistema existe, puesto que la operación Roca en el pasado y algunas otras que se han organizado desde la izquierda han demostrado que realmente no existen otras posibilidades. En definitiva, es toda una cuestión de dinero, de medios, y están controlados desde arriba. Otra persona por la que ustedes nos preguntan mucho cada vez que interviene es precisamente por don Gonzalo Fernández de la Mora, que está hoy aquí con nosotros. Gonzalo Fernández de la Mora, digo lo mismo, no vamos a leer todo su currículum. Fundamentalmente ha sido periodista, yo diría primero periodista, a mí me gusta decir primero periodista para arrimar el arco a mi sardina, pero en fin, filósofo y político. Y él, que además ha sido director de la Escuela Diplomática, por cierto, es diplomático, director de la Escuela Diplomática, académico de número y académico bibliotecario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha sido miembro del Consejo Privado de Don Juan hasta 1969, fue coautor del proyecto de ley orgánica del Estado y uno de los promotores de la adhesión de Don Juan a la comunión tradicionalista, cuestión que probablemente se abordará aquí esta noche seguro. Y aparte ha sido autor, entre otros libros, de La envidia igualitaria, del que hoy hablaremos a lo mejor también de pasada, y El crepúsculo de las ideologías. Ya lo he dicho en un programa, pero no me importa repetirlo. La verdad es que cuando él publicó El crepúsculo de las ideologías hubo muchas risas y después hay muchos más que se lo han tomado en serio hoy. Hay muchos seguidores de eso, independientemente de que sea discutible todo, pero hay muchos seguidores de la teoría incipiente del entonces. Yo le pregunté en el programa en el que anuncié esto si mantenía fiel a los principios que entonces, o a la tesis que entonces defendía o exponía por lo menos, y él dijo que sí.
¿Y seguimos igual? Sigue lo mismo. Es más, creo que mi libro es un clásico ya. Eso sí, es un referente. Me atrevería a decir más, aunque quizás esto parezca inmodesto, pero creo que es... la palabra profecía me parece excesiva, pero en fin, la única predicción sociológica que se ha cumplido en la edad contemporánea, porque de las de Marx no se cumplió ninguna. Un momento, ¿y Daniel Bell? Decía todo lo contrario, solo en el título, su libro dice todo lo contrario. Y en un debate que yo tuve con él en el Escorial me dijo, jamás he afirmado en el fin de las ideologías. Nos entenderemos. Jamás nos entenderemos, quería decir. Bueno, vamos a dejar la discusión para después, fijaros que ya empezamos. Rafael Borrás. Rafael Borrás, crítico literario desde muy joven de varias revistas, entre otras Índice. Ese sí que es también un clásico de las revistas literarias e intelectuales. En 1956 fundó y promovió la publicación literaria de La Jirafa, en un intento de apertura intelectual. Creador de la colección Espejo de España, de Editorial Planeta. Ya saben ustedes que hoy también está empezando a ser un clásico, no solo la colección Espejo de España, sino el premio Espejo de España, que es uno de los dos grandes premios de la editorial. Autor de Los que no hicimos la guerra, publicado en el 71, El día en que mataron a Carrero Blanco en el 74, y en colaboración con José María Gironella, que ya ha estado en este programa, 100 españoles y Franco en el año 79. Supongo que una de las cosas más difíciles, Borrás, es precisamente seleccionar libros de historia contemporánea, porque es justo un poco el mundo de Espejo de España, tanto en el premio como en la colección, ¿no? Lo digo porque debe haber muchísimos candidatos y luego las calidades deben variar mucho. Yo creo que es una de las tareas más apasionantes, pero evidentemente también una de las más difíciles. Y digo de las más apasionantes porque pienso que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Lo que ocurre muchas veces es que la proximidad de la historia nos ofrece pues versiones poco documentadas o muy parciales. Por tanto, es una tarea sí apasionante, pero también muy difícil, en la que, bueno, si al cabo de los años se consiguen descubrir algunas perlas o haber contribuido a promocionar algunos libros que valían la pena, pues compensa el que a lo mejor otras obras después queden olvidadas por una investigación más rigurosa o más distanciada o más seria o más imparcial o más objetiva. Es muy difícil para un intelectual como Borrás, al mismo tiempo editor, en fin, o consejero de editores, ¿no? Promocionar precisamente este tipo de libro, que siempre es más difícil de ver. La novela es más fácil de meter en las casas en un país que ya se dice que lee poco, pero se vende bastante, dicho sea de paso, ¿no? Pero luego, en cambio, este otro tipo, el ensayo, la historia... Evidentemente es más difícil, pero... Se nota una enorme diferencia, quiero decir, en la venta, en las ediciones de unas y otras colecciones. Sí, por supuesto. Pero esto yo supongo que es un fenómeno no solamente español, sino que ocurre en todos los países. La novela, por definición, pues es un género con mayores posibilidades en cuanto a su número de lectores, muchas más, por supuesto, que el ensayo, que la biografía, género del cual tan faltos estamos en España, que las memorias, que los estudios de investigación. Pero es un tipo de obras, yo creo que muy necesario, y que además hay que tener la liberalidad suficiente para dar cabida a todo lo que, estando escrito con rigor histórico y con honradez, pues sea una contribución al conocimiento de nuestra historia. En este aspecto me parece que lo que dijo hace ya tantos años Marañón sigue siendo vigente, ¿no?, respecto al liberalismo, que más una actitud o una doctrina política es una actitud humana. Es decir, estar dispuestos a admitir que el otro puede tener razón. Por tanto, sobre un mismo hecho histórico se pueden ofrecer muchas versiones y desde el punto de vista editorial pues hay que tener esta amplitud de miras para que todo el mundo pueda ofrecer la suya. Los adultos que nos siguen, curiosamente también nos sigue mucho público que ha entrado
en la edad adulta recientemente, que eran adolescentes hasta hace nada. Muchos de ustedes, o de vosotros, diría yo en este caso,